Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado con el propósito de entrevistar y hablar con personalidades y profesionales de los medios. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Coloquio, nuevamente grabando desde GW5 Studios, nuevamente agradeciendo a Gaby por abrirnos la puerta, dejarnos la puerta abierta para nosotros colarnos y estar un rato por acá. De una vez aprovecho y les menciono que él tiene el podcast Hablando a 24 Frames, que si no lo han escuchado, vayan, escúchenlo, suscríbanse porque habla muchas cosas de cine, muchas cosas de teatro y está súper interesante. Nuevamente estoy solo, Luriel y Mika Sobe, los dos me abandonaron hoy, así que yo sigo haciendo lo que me da la gana con Coloquio. Y nada, hoy nos encontramos con una joven periodista de nombre María de los Milagros Colón. Saludos, María. Hola. Bienvenida. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por sacarle tu tiempo y estar aquí un rato conmigo. Iba a decir con nosotros, pero es conmigo. Porque, Buen intento. Pues sí, porque hoy, pues, ni modo, estoy solo de nuevo. Así que yo creo que ya vamos a tener que empezar a repartir memos aquí en Coloquio por ausencia. La primera pregunta que le hacemos a todo el mundo, tal vez es hasta la más difícil. ¿Quién es María? Ay, mira, tú me vas a poner aquí ahora existencialista y toda la vaina. Exactamente. Pues mira, sí, a grandes rasgos, yo soy periodista. Yo creo que lo mejor que se me da es escribir, así que las cuestiones así que son súper orgánicas, como una conversación, se me hacen un poquito difícil. Tú sabes, no tener libreto se me hace complicado. Por eso hago prensa escrita y no hago radio, televisión. Pero soy realenga, soy de todas partes, me gusta estar por ahí, viajar, me gusta hacer trabajo en distintos plataformas, en distintos espacios y no, ¿verdad? Y como que no me gusta sentirme amarrada a una forma en particular o ya, por ahí. Estoy timidona todavía, así que... Sí, ya me di cuenta. Pero va a cambiar, te lo aseguro. ¿Estudiaste periodismo o esto es algo que nace de después? No, estudié periodismo en la UPI. Okay. Como tanta gente que estudia en la UPI, estudié 6 años. Periodismo no debe tomar 6 años, pero bueno, yo me distraje con alguna que otra cosa. Eso pasa. Sí, pero inicialmente no pensaba estudiar periodismo, pero yo soy de Comerillo, así que vengo de una familia de clase media baja, así que en aquellos momentos en los que yo tenía que decidir qué iba a hacer con mi vida, tenía que pensar en algo práctico. Yo me iba a ir por historia o por literatura, pero ¿qué se come cuando uno estudia eso? Así que dije, bueno, voy a hacer que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Y a final de cuentas marqué periodismo para la UPI, vamos. Y no sabía que el mercado laboral estaba tan malo, entonces, porque si lo hubiese sabido tampoco hubiese elegido periodismo probablemente. Pero bueno, esta cosa romántica, Gabriel García Márquez, que él siempre supo que iba a ser periodista, no, ese no es mi caso. Lo mío fue ahí a última hora, recibí los resultados del College Board, me dijeron ¿qué vas a solicitar? Y yo dije, bueno, ¿qué haría que mi mamá se sienta orgullosa? Pero eso no quiere decir que no adoro lo que hago, me encanta lo que hago, porque al final es una mezcla entre literatura e historia, ¿no? Claro. Es escribir la historia on the road y es también mezclar todos esos elementos literarios que se requieren. Esa es otra razón por la que hago periodismo escrito y no televisión o radio. ¿Cuánto tiempo llevas siendo periodista? Pues me di cuenta los otros días que 5 años. Ok. Por lo menos ejerciendo un poco más consistentemente con un medio, trabajando con un medio. Empecé obviamente con los espacios de taller de la universidad, que ya están medio en riesgo por los recortes presupuestarios, pero no es para ponerme activista en este momento. Pero bueno, empecé allá en Diálogo, en el periódico de la institución, y luego empecé en Radio Universidad, de hecho, así que hice radio 2 años, pero era una cosa así como bien tímida, ¿no? Yo era la chica del tiempo. Así que imagínate esta vocecita todas las mañanas a las 7:30 de la mañana diciéndote que si iba a estar soleado o no. Pues yo era la chica del tiempo y bueno, y hacía reportajes también, pero esa era mi sesión ahí consistente. Y después pues ya me moví directamente a prensa escrita, empecé, bueno, ya hacía cositas con distintos medios, pero formalmente empecé con Noticel.
Después me moví a GFR Media. Y bueno, y como te dije, en verdad yo soy realenga, así que ya lo puedes ver. Son 5 años y bueno, el panorama laboral tampoco pinta muy bien, así que uno tiene que estar moviéndose. Trabajé en Miami también, en Univision. En esa ocasión cubrí por primera vez entretenimiento. Y fue como un universo completamente nuevo para mí. Tuve que escribir sobre las Kardashian, sobre todos los reyes y las reinas de yo no sé dónde, porque generan un montón de tráfico. Y entonces fue un universo nuevo para mí y se me llenó la cabeza de un montón de datos que yo decía, ¿pero por qué? Porque de pronto eran cosas que me parecían inútiles. Pero bueno, fue súper interesante esa etapa que me duró 6 meses. Después estuve 6 meses por ahí más realenga entre New York y otras ciudades y finalmente regresé acá a Puerto Rico en enero y empecé a trabajar con Metro. Y eso de Nueva York y Miami, ¿eso fue a causa de antes y después de María? Pues casi. Mira, pasa que yo trabajaba en GFR primero, principalmente en primera hora, y en una de estas resacas que ellos hacen, pues me voy yo, porque los últimos en llegar son los primeros en irse, obviamente pues el convenio no te protege, etcétera. O sea, no te protege a otras personas que llevan más tiempo, por decirlo de la forma políticamente correcta. Eso fue en junio. Y entonces yo empecé a trabajar con organizaciones sin fines de lucro y a hacer diferentes colaboraciones y no me iba mal, pero yo no sentía que eso era mi espacio. Y me aparece una entrevista de trabajo en un medio que ya, bueno, que todavía existe, pero que ya no hace tanto ruido como antes, que es Caribbean Business. Okay. Y entonces yo dije, pues chévere, tengo una entrevista de trabajo, yo estoy segura que me lo van a dar. Y entonces pasó María. Y después de María, todo el mundo dejó de contratar gente, porque imagínate, no tenían ni para sobrevivir ellos. Y de ahí pues todo fue como un reto. Ahí empecé a trabajar en una barra. Nunca me había haciendo eso, pero estuvo genial. De ahí yo sé que puedo sacar un montón de historias también, que uno le empieza ya como que a identificar los perfiles a la gente. Y más en una barra en Comerío, vamos, que tú tienes unas personalidades brutales, tú sabes, tú tienes al cura que va todos los viernes y se toma la misma vaina y entonces llega derechito, ¿verdad? Y le empiezan a pagar y a pagar y a pagar y de pronto ya tú ves cómo va saliendo así como encorvadito. Y es bonito porque obviamente cuando tú tienes esa mirada de relatar historias, pues uno las encuentra donde sea, ¿sabes? Al final lo que uno necesita es una plataforma para publicar, pero las historias están donde sea. Así que fue duro para mí también verme haciendo pues no lo que yo me había planteado. Y me apareció una oportunidad en Miami y de ahí arranqué y me fui. No era lo que yo esperaba, así que dije, bueno, me voy a aventurar, me voy para Nueva York a ver qué sucede por allá, y allá el homesickness me atacó Y acá estás de nuevo. Sí, no conseguí como que nada sólido que yo dijera, ok, me voy a quedar aquí, así que dije, no, me regreso. Regresando a la UPR, llegaste, pues te pregunto porque nosotros entrevistamos a varios periodistas y varios estudiantes que trabajaron en el proyecto de Pulso Estudiantil. Mira, esa es una historia bien interesante porque Pulso Estudiantil, yo no quiero, ay Dios, ahora yo voy aquí a sonar como súper, como que mi flow es caro, pero no es eso. Pero Pulso Estudiantil fue mi idea. ¿De verdad? Sí. Qué cool. Yo presidía el Consejo General de Estudiantes en el 2014-2015. Y eso fue un proyecto que nos planteamos de hecho nació el año anterior a ese, pero no se pudo ejecutar entonces porque no teníamos la capacidad, no teníamos los recursos humanos para hacerlo. Así que cuando yo entré a la presidencia del consejo, digo, pues, esto es un proyecto que para mí es esencial porque yo hacía radio, yo me daba cuenta que en verdad había una necesidad de que los estudiantes tuviesen primero espacios, talleres, que te decía que los talleres para los estudiantes de comunicación se han ido cortando, y a la misma vez una necesidad de divulgar todo lo que pasaba. Porque el consejo, con todas las críticas que se le pueda tener, pues por lo menos tiene toda la información a la mano que no se tiene de otra manera o que es un poquito más difícil. Y ahí pues decidimos hacerlo, y Roberto Nava, que entonces era la persona... Él lo entrevistamos acá en Coloquio. Sí, pues él era entonces él era la persona que me apoyaba en prensa, y yo hablé bien seriamente con él y le dije, vamos a hacer esto. Y él lo parió, ¿sabes? Yo sentí que yo fecundé ese óvulo y él lo parió.
O sea que yo me llena de orgullo en verdad decir que fue un proyecto que nació en aquel momento, pero a la misma vez admito que yo no hice casi nada, porque yo estaba pendiente a la presidencia y a mis otros rollos, tú sabes que conllevaban un montón de otros proyectos, pero sí iba monitoreando. Esa primera grabación que hicimos fue súper graciosa, no teníamos idea de lo que hacíamos, fue un caos total. La gente en el estudio estaba harto de nosotros porque era como que tenían que hacer ajustes todo el tiempo, pero fue hermoso, fue una experiencia súper linda y no esperábamos que fuera lo que ahora es, porque tuvo pues se presentó en radio y luego se dejó de presentar en radio y siguió de modo digital y fue genial. Y hay un montón de gente colaborando y hay un montón de gente escribiendo y hay un montón de gente haciendo de ese un proyecto que se volvió referencia, tú sabes, donde durante la huelga los medios nacionales citaban Pulso Estudiantil y eso para mí era como súper hermoso porque uno sabe como que bueno, yo lo que hice fue plantar la semillita y me llena de orgullo, en verdad que sí, pero a la misma vez reconozco que yo no fui la que le dio mantenimiento a esa semilla, tú sabes, yo le eché un poquito de agua de vez en cuando, pero me siento bien orgullosa de ese proyecto. No, y recuerdo en la entrevista con Roberto que él nos decía que habían estudiantes que tal vez no eran de comunicaciones, o sea, que tenían estudiantes pues que a lo mejor pues les gustaba editar, pues mira, pues tengo un estudiante de naturales que le gusta editar, pues mira, pues bienvenido sea. O sea, que esa diversidad, ¿sabes? Honestamente me impresionó porque no todo el mundo fuera de lo que son las comunicaciones pues le interesa pues saber tomar fotos, saber editar videos. Y honestamente eso como que me impresionó y me impresionó tanto que todavía me acuerdo de ese detalle de esa entrevista. Sí, sabes que a mí me pasó que me quedé así también como súper sorprendida, que fue que hace unos días me llaman a la redacción en Metro, un muchacho de Sagrado Corazón diciéndonos, está pasando esto, por si quieren cubrirlo. Él me dice, si quieren yo les puedo escribir algo o me pueden citar, yo trabajo, o sea, yo colaboro con Pulso. Y yo le preguntaba, pero tú eres de la Yupi, y él, no, yo soy de Sagrado, pero colaboro con Pulso. Y me pareció genial que ya trascendió la Universidad de Puerto Rico y que tienen colaboradores en otras universidades. Excelente. Como, sí. Wow. ¿Sabes? Cuando nosotros pensamos en un espacio de media hora en la radio todos los miércoles, jamás pensamos que eso iba a pasar. Pensábamos, de hecho, que era una iniciativa que incluso hasta podía morir después del consejo, porque en aquel momento estaba más atado al consejo, ya no lo está. Pero no. Es todo un éxito y fue todo un éxito y sigue siendo un éxito y me parece que han cometido errores como se cometen en todos los medios, pero han hecho un trabajo excepcional. Qué cool. Sí, bueno. Dentro del periodismo y dentro especialmente el periodismo escrito, ¿cuál es tu área? Quiero decir tu área, o sea, como que de confort, pero pues el área que más te apasiona. Pues mira, yo cubro gobierno y política y es un área en la que verdad me siento súper cómoda y me veo haciendo esto por más tiempo. Bueno, como están las cosas en esta isla, vas a tener trabajo seguro. Ay, muchachos, sí. El problema va a ser cuánto van a pagar por ese trabajo. Sí, ¿no? Y está súper interesante ahora con el panorama como se ha planteado y en verdad que me gusta mucho. El problema para mí siempre es cuando cubro este tipo de temas, es que uno nunca tiene el tiempo ni el espacio para darle la profundidad que uno quisiera y eso es como un trauma diario. Como que tú publicas una nota y sabes que va a salir mañana en el impreso y sabes que le faltan 20 cosas, pero ni el tiempo ni el espacio te da. Entonces a veces siento como que no es suficiente, como que hacen falta proyectos en el país que precisamente hagan ese trabajo de rasgar un poquito más profundo, porque los medios tradicionales, por lo general, lo que podemos hacer, porque el mercado así lo dicta, ¿no? Es pasarle por encima a los temas. Claro, siempre hay espacio para profundizar, pero no pero son los menos. No es la norma, claro. Y uno como periodista, y yo, por ejemplo, en Metro, yo sé que el equipo de trabajo de Metro es buenísimo y que siempre buscan la manera de pulir esas historias hasta más no poder, que los editores son buenísimos.
y en eso por lo menos me siento confiada, me siento vaqueada, pues como que yo sé que yo voy a hacer una historia y cuando mi editor la coja, en verdad va a ser, el tipo la va a coger y la va a crucificar y la va a mirar y le va a sacar lo más que pueda. Pero en términos generales es un poco difícil tú profundizar cuando tienes, o sea, cuando cubres diferentes áreas, cuando no estás asignado a una cosa en particular, pero bueno, así es como se está moviendo la industria y uno pues tiene que adaptarse. Ujú. Pero lo bueno es que ahí yo veo un espacio también de crecimiento para proyectos nuevos. Y ahí es donde hay que ver qué no se está haciendo y qué podemos hacer de una manera distinta y entonces que empiecen a nacer estos proyectos como Pulso Estudiantil, por ejemplo. No, y también te va dando a ti crecimiento y formación haciendo otras cosas. Porque a lo mejor ahora sí estás como periodista, estás escribiendo, pero a lo mejor de aquí a 2 años eres editora. Claro. O sea, que bien. Ahora, y esto yo creo que todas las personas que tienen que ver como que con medios de noticias y eso, le preguntamos, ¿cómo ves ahora con todo esto de la inmediatez de las redes sociales, cómo ves eso en el sentido de le ayuda al periodismo, le quita, ¿sabes? Porque esto es como que una carrera, como que quién tira esa primera notificación, ¿sabes? Y Sí. tú crees como que eso le ayuda al periodismo o le quita como que cierta credibilidad. Pues yo diría en verdad que, y qué bueno que usas esa palabra, credibilidad, pero yo creo que le plantea un montón de retos. Yo no quisiera, en el mundo ideal, yo no quisiera decir que le quita, porque me gustaría pensar que los medios se adaptan a esa realidad. Pero lo que pasa, en cambio, es precisamente que se intenta competir con el asunto de la inmediatez, con el asunto de las redes, y pues baja la calidad y baja la profundidad precisamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tú tienes ante ese panorama? ¿O cuál es la que debes tener? Bueno, pues mejor periodismo, no peor periodismo, pero las respuestas suelen ser los números, ¿no? Claro. Así que la respuesta al final son más clics y así es que está sobreviviendo ahora mismo la industria, pues a eso es lo que nos vamos a mover. Así que si le quita o no, yo creo, y más que una percepción mía, me parece que es una percepción generalizada. Le resta credibilidad al periodismo porque el diablo está en los detalles y entonces con la prisa a veces te hace pasar desapercibido un montón de cosas, la gente se da cuenta, la gente lo mira, uno piensa que no y a veces uno piensa que van a pasar desapercibido un error, un acento o cosas de contenido que sean más sensibles. Digo, no es que uno lo piense, pero no, la audiencia es astuta. Sí. Y pues, y yo creo que eso ha abonado un poco a este ambiente un poco hostil que hay contra la prensa, sobre todo en Estados Unidos, pero que aquí también se ve, y se ve por parte de políticos, y se ve por parte de la gente. O sea, por ejemplo, aquí tú tienes, o sea, los otros días que pasa lo de Pesquera, de seguridad pública, que le hace una mueca a un periodista, y bueno, está bien, como que podemos ver todos los puntos, pero eso no es un incidente aislado, tú lo ves dentro de un macro y tú ves que son patrones que se van repitiendo. Entonces tú tienes, por ejemplo, en el caso de Carmen Yulín, que hizo el anuncio sobre su aspiración, pero no permitió preguntas a la prensa. Entonces tú tenías un Senado el cuatrienio pasado que cerraba las puertas una cámara que cerraba las puertas a los periodistas. Tienes a un presidente del Senado actualmente que es bastante duro con la prensa, tú sabes. Y yo no creo que eso sea el resultado de una sola cosa, no creo que sea el resultado de la inmediatez per se, pero creo que es uno de los elementos que ha ayudado a que se le pierda el respeto a la prensa en general. Pero de nuevo ahí el asunto es replantearnos cómo hacemos para hacer un mejor periodismo, cómo hacemos para cambiar el panorama, y ahí es donde está el reto, porque uno puede tener las mejores ideas en términos de contenido y en términos de plataformas y de delivery, pero ¿cómo tú haces que eso sea económicamente viable? Claro. Ahí es donde se le entorcha el rabo. No, y me es gracioso a veces ver en los mismos en los comentarios de las noticias en Facebook, como que el ejemplo de siempre, Maripili
tiene novio, Ujú. whatever. Como que, qué porquería de noticias esto, pero todo el mundo la comparte, Exacto. me está generando clics, me está Exacto. generando vistas. Pues mira, pues lamentablemente, Ese es el problema. Entonces la pregunta es, ajá, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? exacto. Sí, sí, sí. Es un problema, o sea, es un asunto de demanda también. Y bueno, no es que a mí no me gustaría justificarlo con eso, pero es una empresa como cualquier otra que necesita Ese, subsistir. ese es el Y punto. yo como periodista, o sea, yo voy a hacer lo posible porque mis contenidos sean, de nuevo, de calidad, que sean justos, que sean triangulados, que sean responsables, que sobre todo en el tema que yo cubro, que tengan, o sea, que sea una mirada seria al asunto. Eh, pero el medio en general necesita generar clics. Cuando tú ves las más vistas, la lista de notas más vistas, por lo regular no hay noticias ahí, lo que hay es Ujú. entretenimiento. Entretenimiento, claro. Y entonces, ¿cómo tú luchas con eso? Si yo tengo un medio nuevo y nadie lo mira, no hay manera de hacer un periodismo distinto. Claro, eso nos representa otro reto a nosotros y es cómo apelar a las audiencias, porque yo puedo hacer el mejor periodismo del mundo, pero si nadie lo lee no vale de nada. Exacto. ¿Sabes? Es papel mojado, como dice. He escuchado mucho esa frase en las últimas semanas, yo creo que la tengo pegada. Pero ajá, no funciona si nadie la ve, no existe. Así que yo creo que en parte en verdad que estamos frente a un panorama que representa un montón de retos para los periodistas y sobre todo a los que queremos hacer cosas nuevas. O sea, mira, yo trabajé un proyecto también que se llama Breve, no sé si en algún momento lo llegaste a ver, pero trabajábamos, no hicimos nada nuevo. Miramos medios internacionales, la tendencia en 2016, que aunque ya habían otros medios en 2016, fue más o menos el boom, 2015-2016, que fue el asunto de los microformatos, los videos cortos, cuadrados, directos, bien explicativos. Cogimos el mismo formato, hicimos Breve, la versión criolla de AJ Plus o de Playground o algo así, y le fue súper bien. Ese proyecto voló, hubo un montón de gente, o sea, ese mismo año, nació en enero y ese mismo año la Asociación de Periodismo de Periodistas de Puerto Rico reconoció con 2 menciones de honor a dos trabajos que hicimos, pero el problema al final es que no lo pudimos sostener económicamente, no nos era viable, no teníamos las herramientas, no nos preparan para eso en la universidad, ¿sabes? Somos un estudiante de Relaciones Públicas y Publicidad, uno de Periodismo y el otro de, Dios mío, me va a matar, de Audiovisual. Exacto. Entonces, teníamos una mezcla súper cool porque teníamos todas las perspectivas. Claro. Y el proyecto le fue súper bien, pero entonces no pudimos sostenerlo. Ahora estamos trabajando de nuevo, repensando, espérate, ¿cómo podemos hacerlo? Así que estamos cuajando ese proyecto una vez más. Pero después del boom que tuvimos que dar un paso hacia atrás, o 3 o 4, y volver y repensar y decir, algo estamos haciendo mal porque estamos haciendo contenido, buen contenido, la gente lo está viendo, pero no estamos generando ningún tipo de ingreso con él. Y es que es un proyecto que está basado en redes sociales principalmente. No, y ahora que eso es lo que estaba hablando en la entrevista anterior, los algoritmos. Exacto. ¿Sabes? Ahora, porque Facebook, Instagram es de Facebook también, ¿sabes? Cambian sus algoritmos, yo me atrevo a decirte hasta mensual. Uh-huh. Y de la manera que tú contrarrestas esto es seguir metiéndole dinero a una red social. Sí, al final lo que tú haces es darle dinero a la red, tú alimentas Facebook. Exacto. Porque igual te metes... Porque sigue siendo un negocio. Claro. Y te espetan el anuncio en tu video y tú no le sacas nada a ese anuncio, por ejemplo. Entonces tú lo que haces es crearle contenido a Facebook. Y es una pérdida, tú sabes, porque es un problema. Pero también es un problema y es un gran reto hacer que la audiencia le dé clic a ese contenido y vaya a una segunda página. Exacto. Porque es que todo lo consumimos en las redes. Entonces, ¿cómo es que nos tienen bien fastidiados? No hay forma porque... O sea, la manera de leer se ha transformado. Se lee de inmediato, se lee de una manera transmedia. La gente dice que leemos menos. Yo tengo un issue con eso, genuinamente. Porque me parece que estamos leyendo todo el tiempo.
Y que el asunto es que hemos integrado otros elementos a la lectura. Ya no se lee solamente texto, sino que tú lees mirando también una imagen. Entonces tú lees esa conversación entre el texto y la imagen y el sonido. Y teniendo tal vez un video corto complementando lo que tienes en el escrito. Claro, exacto. Pero damos por sentado que un texto es simplemente un vómito de 2000 palabras que probablemente sea, como diría mi madre, inmamable, y si no te lees eso, no lees. No, ¿sabes? El asunto es cómo logramos integrar otras maneras de leer, porque es que leemos distinto. Ya no leemos lineal, gracias a todas estas vainas leemos saltado. Sí. Entonces, ¿cómo tú logras? Es la segunda vez que azoto el micrófono. ¿Cómo tú logras? Ya se dan cuenta. ¿Quién es María? María es una persona que habla con las manos, no puede estarse quieta. Pues bueno, ¿cómo tú capturas el ojo de la audiencia? Pues es precisamente también provocando o presentando múltiples elementos, que es algo, por ejemplo, que Metro en el impreso hace muy bien, porque tú tienes un texto, pero tienes una caja con una información en particular, tienes un dato numérico que se destaca, y entonces eso va dinamizando la lectura. Y nada, son un montón de cosas. Tenemos retos los comunicadores y los periodistas en todas las áreas, en términos de modelo de negocio, en términos de los nuevos acercamientos a las nuevas formas de leer y de consumir contenido, en términos de la fama que se ha creado hacia los medios tradicionales también. Es un panorama de muchos retos, pero yo creo que eso va a provocar que nazcan un montón de cosas chéveres. Así que yo, en verdad, esperanzada. ¿Por qué te ríes? No parece serio. No. Quiero terminar esto con algo positivo porque si no me voy a poner a llorar. No, de verdad, o sea, que admiro, ¿sabes? Eso que nos acabas de decir, ¿sabes? De verdad, ¿sabes? Como que esa, ¿cuál es la palabra? Como que ese hope, ¿sabes? Como que aspirar a que la situación como está, pues, y mejore, ¿sabes? Que nazcan cosas nuevas, cosas que motiven a la gente a, pues, como que dice, volver a coger el amor a la prensa, a los medios noticiosos, porque pues realmente, como estás diciendo, lo vemos todo a través de las redes sociales, y nos cuesta tanto a veces darle ese clic para pasar a otra página y seguir leyendo, ¿sabes? Estamos en un mundo que todo va ahí tan rápido, y todo es scroll para arriba y scroll para abajo. Pero los medios tradicionales son bastante aburridos en redes sociales también. Ah, bueno, eso sí. Eso hay que dársela al lector. El lector no le da clic porque el acercamiento es tonto muchas veces, o es como que, mira lo que hizo tal persona, o entérate aquí. La gente ya no cae eso. Quizás eso funcionó en las primeras 12 horas que se hizo en el mundo y que se fue repitiendo. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Porque uno tiene que probar qué funciona y qué no. Claro. Por si no lo viste. Pero realmente ya eso no funciona. Y es que cambia todo tan rápido que no hay una fórmula, punto. Entonces tú tienes que estar transformándola todo el tiempo, pero para lograr hacer eso necesitas también flexibilidad. Y el problema con los medios tradicionales es precisamente que hay unas estructuras que no permiten esa flexibilidad. O sea, una burocracia, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Hay unos que experimentan más que otros, digamos, pero ahí es donde yo le veo posibilidades a medios nuevos. Por ejemplo, aquí tú no ves un medio de comunicación que retuitee, por ejemplo, una nota de otro medio de comunicación. Traición, no. Sacrilegio, te vas para el infierno. Es absurdo, ¿sabes? Cuando la idea es generar una conversación, porque las redes sociales son una conversación, y entonces ahí lo que se hace es que se bloquea. Entonces si tú tienes una fuente que te dijo la pared es blanca, y a mí eso tercera vez, seguimos contando y a mí me parece que eso es noticioso, yo busco la misma fuente para que me diga que eso es blanco, y es absurdo porque son doble esfuerzo cuando yo puedo citar al otro medio y enfocarme en darle profundidad a la historia. ¿Qué dijo aquel medio que no dijo aquel medio que yo puedo abundar? Y eso se ve en medios internacionales, se ve en Estados Unidos, ya que nos gusta tanto, ¿verdad? Hacer referencia al progreso estadounidense, se ve en medios ingleses, se ve en todas partes, pero aquí somos bien celosos. Digo, no somos los únicos, pero vamos, somos bastante celosos. Yo creo que
vamos y volvemos y tocamos el tema de María, pero en ese momento lo único que teníamos era radio AM. Ujú. Y los que tenían suerte de tener un radio, porque realmente ya eso no es algo que gracias a pues, a estos aparatos, pues ya no es algo que vemos muy frecuente. Pero yo sí recuerdo en varias ocasiones, si te digo que recuerdo la emisora, te miento, porque realmente no me acuerdo si fue Guapa Radio, o si fue Radio Isla, o si fue Rubén, que invitó a compañeros periodistas, independientemente del medio, que tenían noticias, que tenían las líneas abiertas, que podían utilizarlas en cualquier momento. Eso está O genial. sea, y está genial porque era para un bien común después de un evento atmosférico que Claro. nos partió por la mitad. Sí, probablemente fue Guapa, porque Guapa fue uno de los pocos Fue- que logró sostener sí. su conexión. Estoy casi seguro que fueron ellos, pero Sí, realmente pues no. sí. Pero de nuevo, tiene que pasar una crisis para que una vaina como esa pase. Y en radio no, porque en radio citan bastante, aunque muchos de los comentaristas y analistas políticos nunca mencionan los nombres de los periodistas y hacen referencia a la nota y te la leen tal cual y no hacen referencia a los periodistas, y eso está como bien o sea, es como súper incómodo, porque es como que qué bueno que sirvió para algo lo que uno escribió, qué bueno que lo están difundiendo, pero es bueno reconocer también quién Claro. hizo el trabajo, de la misma manera que le caemos encima si esa persona escribe una barbaridad. Pero en términos de radio sí se suele reproducir lo que se hace en otros medios, pero en prensa escrita es como un reto. Ujú. Y aparte tú miras las redes sociales de la prensa y son meramente posts que contienen un enlace o un video, ya un poquito más, los que se atreven un poquito más. Pero no hay comentarios, no hay reacciones la mayoría de las veces a la gente o sea, no es conversación, que es lo que deberían ser las redes sociales. Pero me parece súper interesante eso que mencionas de Guapa. Pero de nuevo, es como que tiene que ocurrir una crisis para que cosas Sí. maravillosas pasen. No, No. definitivamente. Y a mí eso que mencionas de la radio, que leen la nota y como que no mencionan al periodista. Hay veces que yo lo veo en la fotografía. Tú ves una foto de una modelo, agradecen a medio mundo, al make-up artist, a la boutique que la vistió, esto, lo otro, y al final de todo, el fotógrafo. Ujú. Como que contra. Y en los periódicos, archivo. Exacto, también. El archivo tomó esa foto. Sí, exactamente. O sea, que yo como fotógrafo, pues, hay veces que como que tengo esa espinita y jode. Sí, sí, porque es que es lo que tenemos. O sea, esa es mi mayor valor como periodista. Lo que más vale, o tal vez lo único que vale, es mi nombre, Ujú. mi byline. Es lo único que yo tengo. Y es lo mismo con el fotógrafo, es su byline. Entonces, si no está ahí, es como, ouch. Exacto. ¿Sabes? No reconocer que es un trabajo tuyo es duro, ¿sabes? Como no tiene sentido, porque se hacen todos los demás. O sea, no tiene sentido. Te pregunto, ¿tienes alguna historia que hayas escrito, alguna noticia que hayas tenido que cubrir, que se te haya hecho difícil en el sentido, pues, porque tal vez tienes que cubrir algo que no va con tu manera de pensar, o que no va, ¿sabes? O que es un tema bien delicado? Sí, se me ocurren dos cosas. Cuando yo trabajaba para Primera Hora, yo tuve que cubrir la huelga de la UPR. Ok. Y para mí fue bien difícil porque yo presidí el consejo de estudiantes de la UPR, entonces yo reconocía que ahí había un conflicto que podía haber, no necesariamente que hubiese un conflicto de interés, pero podía haber una impresión o se podía proyectar algún tipo de conflicto de interés, porque obviamente todo lo que uno escribe está totalmente viciado por la visión de mundo de uno. Y para mí esa cobertura fue bien difícil porque también tenía amigos que continuaban en la UPI, que continuaban en la huelga, y gente que también no, la mayoría eran pro huelga, no voy a mentir. Entonces, cuarta vez. Entonces, me pareció, al principio fue bien difícil, porque yo sentía que tenía que ser, si por lo regular soy súper cuidadosa, tenía que subir como 15 niveles a ese nivel de cuidado y de precisión, porque cualquier cosa que yo escribiera mal o que se viera tal vez con algún
alguna pullita o lo que fuera, yo sentía que me iban a atacar. Y pasó. Los otros días me enviaron algo por Twitter de esos años, porque yo ni siquiera lo veía, no lo vi en el momento, y me enviaron un screenshot de un tweet que decía: María de los Milagros, la reportera de... Algo así, lo estoy ¿verdad? Parafraseando. María de los Milagros, la reportera de Primera Hora, fue presidenta del Consejo Comunista y pro educación gratuita, algo así, no sé. Y el asunto es que yo pensaba, y gracias a la vida eso no pasó, que ese tipo de comentarios iba a ocurrir con más frecuencia, porque tú haces un Google search y ahí sale mi nombre y sale con todos los planteamientos que hicimos, que hice como presidenta del consejo, y entonces era como que era fuerte para mí. Yo pensaba que iba a recibir más ataques. Por suerte no pasó, pero también, o sea, yo no diría que fue por suerte, yo creo que fue por el trabajo que se hizo en aquel momento y porque mis editores también cuidaban mucho mis textos. Así que en ese sentido, pues, eso fue un poquito difícil. La otra ocasión que se me ocurre pasó hace unos días, pero si ella escucha esto se va a molestar conmigo. Digamos que se están discutiendo en el país varias medidas sobre la comunidad LGBT y sobre el aborto, y entonces a mí me tocó entrevistar a una persona que favorece todas estas restricciones, y fue un poquito difícil para mí porque hay cosas que yo no podía entender, y que estoy seguro que la mayoría de la gente que va a escucharnos, que nos está escuchando, no lo puede entender tampoco. Y yo se lo planteaba a sí mismo, y yo decía, pero es que eso no tiene sentido. Y la persona me lo volvía a intentar explicar, y yo volvía, pero es que eso no tiene sentido. Y le explicaba, y ella me decía, no, yo conozco, o sea, entiendo tu punto, pero... Y volvía sobre la explicación. Y para mí es bien difícil porque uno trata de ser lo más justo posible con la fuente, porque, vamos, la gente no son monstruos, aunque a veces parezca que sí. La gente, tú sabes, la gente... Yo creo que a mí algo que me afecta mucho en mi trabajo y que a veces me hace sentir insegura sobre mi trabajo es que yo espero lo mejor de la gente. Y el trabajo del periodista es todo lo contrario. Es precisamente plantearse cuáles son los peores panoramas. Porque mi trabajo no es hacerle relaciones públicas a nadie, mi relación es fiscalizar. Y que cuando me presentan un proyecto yo tenga la mirada crítica para decir, oye, ¿qué está pasando con esto? Pero y este contrato, pero suena bien el proyecto, pero tienes todo en orden, tienes todos los reglamentos, has pasado todo el proceso. ¿Cómo fue? O sea, ese es mi trabajo. Pero entonces yo espero lo mejor de la gente, y yo creo que la gente es maravillosa, y que todo el mundo tiene algo bueno, y que hacen las cosas por una intención, o sea, una cosa bien genuina, y eso a veces me hace sentir bien insegura en mi trabajo, porque todos sabemos que no es así, y que todos sabemos que hay gente que tiene otras intenciones y que se pueden presentar como ovejas y terminan siendo lobos. Así que en esta ocasión que me toca hablar con esta persona, pues fue un poquito difícil para mí, porque yo sé que no me cuaja. Es que no me cuaja, y yo estoy segura que la mitad de la gente que está escuchando tampoco lo hubiese cuajado, pero nada, yo en esos momentos trato de acudir a ese lado de mí súper optimista, que no lo saco a pasear mucho, pero cuando estoy hablando con la gente trato de sumergirme en eso, y nada, hice la entrevista, y me parece que fue una nota bastante triangulada, porque al final se me puede hacer difícil o no lo que esa persona diga o plantee, pero está ahí. Entonces yo tengo que reseñarlo, yo tengo que plantearlo, pero claro, lo hago balance con otras cosas, y nada, ahí es donde uno consigue un poquito la paz mental. Si eso es posible, porque yo creo que eso no es posible en esta industria. Y ahora lo contrario, una historia que tú de verdad dijiste como que, wow, esto me lo disfruté. ¿O todavía no has llegado? Sí, estoy pensando, es que yo creo que son más las que me he disfrutado, honestamente. Okay. Yo no pensaba ser periodista, pero te digo que en verdad vivo enamorada de la profesión. Y pienso que tal vez una de las más recientes fue una entrevista a Noel, que me pareció súper interesante. Él estaba recién salido de la cárcel, y yo trabajaba entonces para Univisión Entretenimiento, y ellos tienen una sección de urbano que se llama ¿Qué hubo? Y me dicen, mira, hazle tú la entrevista porque tú tienes mejor, porque allá, tú sabes, tú eres boricua, llegas a Miami, llegas a Univisión y se creen que lo único que tú sabes hablar es de reggaetón.
y te ponen, tú sabes, te ponen el sello, y entonces todo lo de reggaetón te lo pasan a ti, y uno acá como que para mí eso era, o sea, no es un universo nuevo porque yo crecí con reggaetón y, sabes, como la mayoría de nosotros, pero no es una industria que yo sigo, sabes, no es un género que yo seguía en aquel momento, después de eso lo seguí un poquito más. Y hago esta entrevista y yo me la disfruté porque yo esperaba otra cosa. Yo esperaba como que un tipo ahí, tú sabes, como under, bien como medio agresivo, no agresivo como violento, sino agresivo en el delivery, tú sabes. Y fue todo lo contrario. Ese tipo ahí, Gillillo, se sienta en la silla así como, ay, como poquita cosa, tú sabes, como riéndose y mirando por el piso y súper tímido. Y a mí me pareció genial. Y entonces uno a veces como periodista tiene que plantearse cuál es el performance que tú vas a hacer para que la persona te hable. Y él es un tipo que él te contesta así, no, jajaja. Y entonces, ¿cómo tú haces que esa persona hable? Que te diga 2 oraciones seguidas, porque hay gente que habla más que otra, y más en ese contexto también, yo entiendo, estaba recién salido de la cárcel y todo el rollo. Así que yo me pongo en esta onda super girly, y me pongo guapa, y así, tú sabes, como la cosa más bonita del mundo, y el tipo habló. Y la entrevista fue un palo, en verdad, se movió súper bien, cool. Y la disfruté un montón. Pero una experiencia general que yo disfruté mucho fue en Índice, y yo sé que mucha gente puede recordar pueden no recordar este periódico porque fue la apuesta gratuita de JFR, que al principio, bueno, pues lo que hacía un poco era repetir los contenidos de los demás medios, pero en algún momento, cuando yo empecé a trabajar con ellos en septiembre estamos en 2018, 7, 16, en septiembre del 2016, yo empecé con Índice. Y precisamente, ay Dios mío, esta gente nunca me va a volver a dar trabajo, pero está bien. Como a nadie le importaba, como en aquel momento le daban muy poco cuidado a ese periódico, lo agarramos un corillo de nenas, porque éramos todas nenas. Ay, le dimos tanto cariño, hicimos unas cosas extraordinarias, y yo escribí del circo, y escribí de las mujeres en la calle, las mujeres cirqueras, ¿no? Cirquenses. No sé cuál es el término correcto ahora mismo, y cómo tomaban las calles, y escribí de lucha libre. Mira, yo hice un perfil de 450, que eso fue la portada, porque de pronto solo sacábamos cosas así de aspecto narrativo como portada, cultural, y eso fue la portada, y allí llegaba gente a pedir copias del Índice con la cara de 450, porque tú sabes, era como... yo la pasé súper genial. En verdad me dio ese espacio, fue súper bueno porque me dio la oportunidad de experimentar un montón y hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo ahora mismo, porque ahora, pues, tú sabes, ahora todos los días pasan muchas cosas: Fortaleza, Capitolio, Senado, Cámara, Autoridad de Energía Eléctrica, esto, lo otro, y se le va la vida a uno un montón de cosas. Pero en aquel momento era un periodismo más pausado y me lo disfrutaba un montón. Ahorita me estabas hablando del tiempo que fuiste bartender en una barra en Comerío, y me hablaste acerca de las historias y de como que cómo veías las historias, cómo como que las cachabas. ¿No has considerado escribir un libro de tal vez lo que viste o de las cosas que ves? Pues no sé si un libro, pero probablemente haga algo. Las llevo madurando, ¿verdad?, en algún lugar de mi cabeza por mucho tiempo, y me parece que vale la pena. Y me pasaba mucho, por ejemplo, que el perfil de la persona estaba muy amarrado a lo que bebía la persona, obviamente, porque ese es tu primer contacto con ese ser humano. Y había una doña, por ejemplo, que todos los fines de semana iba y pedía Ponte Vecchio. Y entonces tú puedes ya ir elaborando un perfil pensando en el tipo de persona que toma Ponte Vecchio, tú sabes, casi vino del pavo, tú sabes. Entonces, como yo creo que las historias las cachaba por la repetición. No era algo que pasaba de inmediato, era la repetición. Todos los viernes a la misma hora llegaba el mismo corillo, llegaba el tipo con pinta de bichote, le pagaba a todo el mundo lo que quería, la mayoría pedía whisky porque era claro, se lo estaban pagando, pero el tipo venía y se pedía una Coors Light. Nada que ver con ¿verdad?, con esta figura ahí de tipo imponente. Y
Y es precisamente la repetición la que hacía que nacieran las historias, porque uno no estaba pendiente de las historias, pero estaban ahí, era como tierra fértil. Y no había pensado en eso de la repetición hasta ahora que estoy hablando contigo. O sea que no es, tal vez la historia detrás de la historia no es el perfil en sí mismo, ni es que bebe cada persona, sino el asunto de la repetición. Ya me fui a un viaje, rescátame. Ay, Cristo. Dentro de los medios de comunicación, pues si eres periodista, te encanta la prensa escrita. Uh-huh. Pero estuviste en Radio UPR. Sí. ¿Volverías a hacer radio? Ay, sí. Me encanta la radio también. Pero el tipo de radio más producida, no la cosa ahí del día a día y de decir las noticias, hacer entrevistas, porque eso me pone nerviosa, para ser honesta. Yo me distraigo muy fácil, no pienso muy rápido, yo no sirvo para esas vainas, pero me gusta mucho, de la misma manera en que hablábamos ahorita de la forma de leer integrando texto e imagen, pues me parece que la radio te permite esa posibilidad de hacer cosas hermosas, de contar cosas con sonido, que tú no necesitas ni siquiera una voz consistente, con algunos toques que vayan dirigiendo el oído y los sonidos que vayan contando la historia. Me parece que también es una posibilidad hermosa y me gusta. Un podcast, ¿no? A lo mejor. A lo mejor. Estaba ahí conspirando con estamos tratando desde breve de conspirar para que una persona que queremos un montón y que tenía un programa de radio Dios mío, lo iba a tirar al medio, en Radio Universidad, regrese, porque era una propuesta bien chévere, era tipo entrevista, esto mismo que estamos haciendo, pero ya más enfocado en el asunto del quehacer cultural. Okay. Pero, ¿sabes? Era con, no sé, el tipo tenía una chispa genial en términos de cómo, no sé, era pintoresco, pero a la misma vez profundo, y era, no sé, estamos tratando de rescatar eso, y si eso se da, yo estoy segura que va a ser una buena propuesta. Pero de nuevo, en eso como tal, yo no me veo como protagonista del asunto. Si eventualmente hiciera un podcast, tal vez, me parece una posibilidad genial. El asunto también que es que yo al universo de los podcasts yo me estoy casi me inserté tarde, como que yo de podcast así, pues lo más que escuchaba era Radio Ambulante, que es una de las referencias, pero en términos periodísticos, de crónica periodística latinoamericana, y bueno, lo escuchaba casi religiosamente, porque es casi eso, ¿no? Para los periodistas de radio en Latinoamérica, que ahora están con NPR y demás, pero ahora es que me estoy insertando al universo como tal y me estoy dando cuenta que es una cosa mucho más amplia de lo que yo pensaba, y que en Puerto Rico hay una diversidad brutal de ofertas. Y la cosa es que aquí en Puerto Rico estamos empezando. O sea, que esto va a ampliarse más. Y empezando en el sentido de que aquí se hace podcast hace muchos años. Uh-huh. Y realmente el podcasting como tal comienza para el 2004 en Estados Unidos. Y aquí sí hay gente, por ejemplo, tienes un James Link, tienes un José Hernández Falcón, tienes un Wilton Vargas de Tecnético, que son personas que llevan años haciendo podcasting. Uh-huh. Pero aquí se dio el fenómeno de Chente y Drash. Exacto. ¿Sabes? Que puso el podcasting en el mainstream. ¿Sabes? Y todo el mundo que tú le preguntas, tú haces un podcast como Mazacote. Mira, Mazacote, pues sí, y se le agradece a Chente que haya puesto todo esto como que en el mapa, por decirlo así, en algo más popular. Pero no todos los podcasts son Mazacotes, no todos los podcasts tienen la temática de ¿Y cuándo empezó Chente, más o menos? Chente, si nosotros llevamos 4 años, ponle que ustedes llevan 4 años. 4 años cumplidos ahora en enero. ¡Qué rico! Y pues Chente llevaría tal vez como 6 meses o 1 año cuando nosotros empezamos. Venga acá, y ahora yo te voy a hacer la pregunta a ti. No, mentira, sí, claro. Yo no sé si esto es entrar en datos muy, muy, muy específicos o que no necesariamente quiera conversar frente al micrófono, pero ¿ustedes han logrado monetizar el proyecto? No. Eso es por amor al arte. Así felizmente yo se lo digo a todo el mundo.
nosotros no hemos visto un centavo con Coloquio, al contrario, han habido gastos, pero realmente no es como que gastamos una millonada, Claro. porque pues sí tenemos que pagar el host, pero el host se paga una vez al año. Ahora mismo somos 3, o sea, lo dividimos entre 3, pues no cuesta tanto. Cuando empezamos a grabar con mi computadora, que ya yo tenía la computadora, Ujú. y se compraron 2 micrófonos USB. Y pues, y ahora que estamos aquí con la gracia de GW5, que nos permite usar este espacio aquí, o sea, pues que gasto gasolina Claro. para llegar hasta acá, pero realmente no es un gasto, que nos encantaría monetizarlo y vivir de esto. Exacto, pero se lo han planteado. Sí, no, las ideas están y las ideas fluyen, y mira, lamentablemente hay veces que el tiempo es el peor enemigo, porque realmente todos tenemos nuestros trabajos, todos tenemos nuestros rollos, y esto, pues, mira, ¿sabes? Consume tiempo también, Ujú. ¿sabes? Porque, fine, ahora grabamos, pero entonces después yo tengo que llegar a sentarme, a editar, a crear un arte. Digo que ya el arte está creado, pero con mis destrezas fabulosas de Photoshop, coger una foto tuya, picarla para insertarla en ese arte, yo me tardo, porque no soy diestro en eso. No tengo dinero para pagarle a un artista gráfico tampoco. Claro. ¿Sabe qué? Sí, ese es el gran reto de estos proyectos. Y de nuevo, estábamos hablando hace un rato pero claro que en aquel momento, o sea, es que se adapta para cualquier tipo de proyecto de comunicación. El modelo de negocio y el problema del tiempo es esencial porque, claro, uno tiene que comer en el proceso, Claro. ¿verdad?, de construir un proyecto. Y ahí es donde te resta porque tú tienes tu full time, tú tienes tu casa, tú tienes tus gastos, tú tienes tus compromisos, tu familia. Y parir estos proyectos requiere un montón de tiempo. Y en la entrevista que hice con Naida de Puerto Rico Yoga, se toca ese tema de que las personas, lo primero que pierde cualquier emprendedor es el sueño. Y yo nunca lo había visto de esa manera, porque tienes un trabajo de 8 a 5, en el mejor de los casos, Ujú. para entonces después llegar a tu casa, bañarte, cambiarte, el que hace ejercicio, para entonces después meterle a esta idea 2, 3, 4, 5 horas más diarias. Sí. O sea, es tiempo que no estás descansando, y ahí es donde entra todo este rollo del bienestar y la salud física y emocional de uno. Exacto. Sí, es un reto. En verdad que está heavy porque es otro full time. Y la ñoña es que si no le metes full time, no nace. Exacto. ¿Sabes? Exactamente. Uno puede estar 10 años con el mismo proyecto y no verlo crecer, y fine, si el objetivo de uno, porque a veces uno lo que quiere es hacer algo por el lado para mantener, ¿sabes? Para mantener la creatividad corriendo, para estimularse uno intelectualmente o creativamente o lo que sea, pero hay veces que uno quiere ver ese proyecto evolucionar, y el problema ahí es que es un full time. Si tú no le dedicas ahí horas, es difícil. Pero contestando tu pregunta, yo me disfruto de esto. Yo me disfruto venir aquí y sentarme con diferentes personas, conocer la historia de esa persona. Yo me lo disfruto. O sea, que si no veo un centavo de esto, pues mira, estoy cool, porque conozco gente con quien puedo colaborar en un futuro, hago amistades, Ujú. ¿sabes? Que realmente pues no me molesta. Sí, claro. Y si no es por eso, uno no haría nada de esto, ¿verdad? Exacto. Porque al final es la pasión lo que nos va moviendo un poco. Pero supongo que, como te habrán dicho en la entrevista anterior, uno tiene que cuidarse también. Y Sí. hay veces que por más que le apasione, el cuerpo a veces le da unos jalones a Sí. uno. Pero sí. Y qué bueno. Me alegro un montón, en verdad, que encuentres también un espacio que te permita crear, que te permita hacer todas esas cosas que disfrutas tanto, porque, mano, hay gente miserable en el mundo. Y se les nota a veces en la cara. Te pregunto, ¿qué es lo próximo para María? Pues mira, mi expectativa es seguir estudiando. Yo no he tomado unas decisiones definitivas todavía por cuestiones de dinero, para variar el problema del dinero. Pero me admitieron en un programa que me ilusiona un montón. Es un programa enfocado en comunicación y desarrollo. Desarrollo, ¿no? En términos de
Bueno, estos conceptos están, claro, todos sobre debate, pero de lo que le llaman el sur global, lo que antes le llamaban el tercer mundo y todo ese rollo, y como vivimos en un país, ¿verdad?, un poquito retrasado, pues me parece que es un enfoque o una combinación chévere. Es eso, es comunicación y desarrollo. Y el problema es que en Londres es caro. Mira qué bien. Es hermoso. Y la universidad es otra cosa, pero es muy caro. Así que estoy evaluando las posibilidades, solicitando becas, y si todo eso se da, pues me voy. Que es lo más probable que pase, o por lo menos lo que yo espero que pase, aunque tenga que endeudarme hasta los ojos, por no decir la frase original. Así que yo creo que eso es lo próximo. Genuinamente yo nunca he sido una persona de tener un camino bien medido. Yo creo que yo creo que mi generación en general es difícil que tenga un camino así definido o definitivo, porque las circunstancias son un poquito volátiles, por llamarlo de alguna manera. Tú sabes, aquí en Puerto Rico, sabes, aquí las opciones que nosotros tenemos aquí son un poco bastante limitadas, y yo creo que eso nos obliga simplemente a ir ajustándonos a lo que va pasando en el camino. Así que yo voy a estudiar eso porque me parece útil, me parece que puede ayudar a Puerto Rico. No, o sea, si yo fuese a decidir algo que fuera por pura pasión para mí, porque lo voy a disfrutar y voy a producir cosas maravillosas, y yo sé que sería también útil para Puerto Rico, sería, por ejemplo, periodismo documental, que es un área que me gusta un montón. Nice. Pero yo siento que en este momento lo que me falta es profundidad, así que me voy a ir, por eso me voy por el área más teórica, comunicación y desarrollo, y bueno, y ya después seguiré viendo. Al final contar historias, porque yo creo que es lo único que sé hacer más o menos bien. ¿Sabes? Voy a chotearme por aquí. Hace unos días que, precisamente para sentir que no soy tan monotemática y que puedo hacer cosas fuera del periodismo y de las palabras como instrumento principal de trabajo, empecé a hacer... No te vas a reír. No me voy a reír. Te vas a reír. Empecé a hacer tiestitos y macramé. No, oye, pero pues, cada cual. No, o sea, y me distrae. Y entonces es como que, bueno, me siento ahí a hacer nudos y se me fastidian los dedos, pero me parece que me distrae un poco y me hace pensar que soy algo más que las palabras que escribo, porque a veces uno se encierra, ¿no? Es que esta carrera en verdad es bien ingrata, porque tú escribes algo y al otro día tienes 15 personas respondiendo porque a alguien siempre le va a molestar, o la falta de respuesta también molesta, porque tú dices, caramba, escribí, me fallé haciendo esto y no hizo ningún ruido. Y entonces uno nunca deja de trabajar en sus notas, porque ya se imprimieron o ya están en la web. Pero por lo menos a mí lo que me pasa es que me quedo pensando en eso todo el tiempo, y es como que uno no deja de pensar en eso. Así que yo me dije, María de los Milagros, tú haces más que eso, y tú eres más capaz de hacer cosas distintas. Y empecé a trabajar con mis manos para darle una pausa, ¿no?, a la cabeza. Y así pues voy sobreviviendo a esta tragedia que le llaman vida. Y nada, pero en adelante eso. A mí me parece que yo voy a seguir estudiando porque, de nuevo, me interesa tener más profundidad, y después eventualmente utilizar esa profundidad para experimentar qué otras formas tenemos para contar las historias, y por ahí seguir. Qué cool, de verdad que me gusta ese... Tú dices que no tienes como un camino definido, pero para mí creo que lo tienen bastante definido. Hay algo. Hay como unas alditas, y entonces yo, pues, si no se da, o si hay, no sé, pues me muevo con facilidad. Y me ha tocado aprender, y yo creo que a muchos nos tocó aprender, sobre todo después de María. Sí. Que nos tocó movernos. O sea, para mí fue un periodo personalmente bien duro. Yo tengo 27 años recién cumplidito. Felicidades. Gracias. Pero, ¿verdad? Yo en ese momento tenía 25 años, y todo lo que yo pensaba que había levantado como algún trazo de adultez, lo tuve que dejar en ese momento, porque pues por la cuestión del trabajo, yo entregué todo, incluso apartamento y todo, y entonces empecé a improvisar. Y aunque ha sido duro, lo que me ha ayudado es precisamente en el ajuste, en saber que pues que la cosa está mala, pues hay que ajustarse. Y pues, por ahí.
Yo creo que no quiero romantizar tampoco la crisis porque no me parece que es un acercamiento, no me parece el mejor acercamiento, pues. Como que yo sé que es bueno buscarle las cosas buenas a los problemas y a las situaciones negativas, pero bueno, en este caso no quiero romantizar mi proceso, pero me parece que si me ha ayudado en algo es en estar todo el tiempo pues, alerta, no alerta, yo diría que quizás todo lo contrario, fluyendo, ¿no? Como ser más, ya que está tan de moda la palabra, ser un poquito más resiliente y pues uno adaptarse. Qué cool. Mira, llevamos rato hablando. No Sí, te ¿verdad? estoy votando. No confío. No te estoy votando, pero nosotros siempre cerramos con esta pregunta. Y en tu caso, tú que fuiste estudiante de periodismo, ejerces la profesión del periodismo. ¿Qué consejo tú le das a esos futuros estudiantes de periodismo que tienen que hacer, que no deben hacer, que tal vez tú hubieses hecho diferente, que ellos tienen la oportunidad de hacerlo ahora? Pues yo les diría primero, no confíen en que van a salir a conseguir un trabajo. Es muy poco probable que eso ocurra, así que desde ya vayan pensando en lugar de quién me va a emplear, sino cómo yo me voy a emplear. Así que aprovechando que están en un proceso de crecimiento ahora mismo, mi consejo sería nútranse de cursos y de recursos sobre las maneras de hacer nuevos proyectos, de levantar modelos de negocio, de poder hacer sus proyectos viables y que pues que al final puedan hacer lo que les apasione, pero que yo creo que el futuro de la profesión es el autoempleo, así que ese debe ser el enfoque. Tienen que aprovechar todo, porque cuando uno es un estudiante también hay muchas oportunidades, becas e internados y esto y lo otro, y los profesores que te ayudan y los espacios para hacer investigación y todo lo demás. Aprovechen eso, busquen la manera o sea, nada de eso, que se planteen cómo yo me voy a crear un espacio en los medios y no como los medios me van a adoptar a mí o a crear un espacio para mí, porque como está el panorama es bien difícil que pase y está demasiado volátil. Yo les confieso que yo me sentía súper privilegiada porque yo salí de la universidad con un buen trabajo y con una buena plaza y con buenos beneficios. Yo miraba a mi alrededor y miraba a mi lado y mis compañeros de generación era como que no tenían trabajo, estaban haciendo algo que no tenía nada que ver con el periodismo y yo hasta me sentí un poco culpable en algún momento por eso y después me votaron, así que dejé de sentirme culpable. Pero ahí me di cuenta de lo que a mí me hizo falta y lo que me hizo falta fue formación en cómo establecer un proyecto sostenible. Así que eso es una buena área, que la usen o no, eventualmente siempre es buena nutrir. Qué bien. María, ¿dónde te pueden leer? Pues mira, estoy en Metro, si lo agarran gratis en donde sea que se lo den, vamos, pues ahí me van a leer probablemente. Si me siguen en Twitter, @mcoloncruz, también van a ver más o menos algunos de los updates que voy tirando. No soy muy tuitera, le estoy metiendo a esa hora, yo sé, estoy atrás, pero bueno, es un trabajo de a poquito. Y en Instagram tengo mi cuenta aburrida, que es María de los Milagros Colón. Ahí van a ver también más o menos toditos las cositas que voy subiendo como tal a prensa. La personal es M. Colón Cruz, pero lo voy a evaluar antes de darle a aceptar. Sí, porque uno no puede comprometerse, tú sabes. Bueno, María, de verdad, un millón de gracias por sacar un rato de tu tiempo y estar acá con nosotros conmigo en Coloquio. Gracias a ti. Exacto, porque hoy no tengo a nadie que me fastidie. Un saludito a los muchachos también. Sí, gracias por abandonarnos, pero la pasamos bien sin ustedes. Exacto, muy bien. No vuelvan. No, mentira, vuelvan, sí. Nada, gente, nos escuchamos la semana que viene.